La pandemia ha hecho que muchos problemas que llevamos arrastrando muchos años hayan quedado en un segundo plano. Mientras algún banquero casualmente recupera su libertad, hay familias que han vuelto a ver la suya mermada. Es parte del llamado escudo social, que es un conjunto de medidas que el gobierno puso en marcha a principios de abril para hacer frente a las consecuencias sociales que ha traído esta pandemia y que ha expirado esta misma semana. Resulta complicado entender el porqué, ya que las consecuencias que llevaron a aprobar esas medidas no solamente no han desaparecido, sino que es lo que acabamos de escuchar, ¿no? Han empeorado. Uno de los titulares de la semana es que el gobierno aprobaba la prohibición de ejecutar desahucios a familias vulnerables sin alternativa de vivienda. Es decir, no podrán ser desahuciados de sus casas las personas que se hayan quedado desempleadas debido a la crisis del COVID, o quienes estén en situación de ERTE, o quienes hayan tenido que reducir su jornada laboral por el cuidado de niños o de personas mayores, o quien en general se haya visto afectado por una caída sustancial de ingresos, que es como literalmente se define en esa norma. Pero ¿qué pasa entonces si ya eras antes una familia en riesgo de exclusión antes de la pandemia y tu situación no tiene nada que ver con la COVID-19? Jordi, ¿dónde está Jordi? Que salga, que viene el de la cadena SER. ¿Esta es tu nueva casa provisional? Este es mi nuevo chalet. Estamos enfrente del ayuntamiento de Arganda, ¿no? Sí. Y has montado aquí una tienda de campaña. Grande, pero una tienda de campaña. Un pequeño chalet. Un pequeño chalet. No sé si me invitas a pasar y charlamos ahí dentro. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Georgina. Llevo ya 23 días acampada aquí enfrente al ayuntamiento. Soy celadora, trabajo en el hospital La Paz, en urgencias. Mi sueldo de 1.100 euros no me da para un alquiler de 700 ni de 600 porque soy madre soltera. Bueno, tú tenías casa hasta hace 20 días, ¿no? Efectivamente, estaba en una vivienda de protección oficial. Esas viviendas después de 7 años pasan a BNP Paribas y al año de BNP Paribas pasa a las famosas empresas fondos buitres, una de ellas Aguirre Newman, que es accionista mayoritario, el hijo mayor de Esperanza Aguirre, y pues me dan la opción o compro la vivienda o me voy a la calle. No puedo comprar la vivienda. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando en 2018. Entonces, prácticamente es allí donde empieza el acoso de que me desahucian. Da igual que estoy con un menor. Intento pagar, ellos cambian la cuenta del banco para que yo no pueda pagar como pagaba anteriormente cuando estaban las viviendas de Comunidad de Madrid y no vendidas al fondo buitre. Así ellos, al yo no poder pagar porque cambian la cuenta, tienen un motivo para ponerme una demanda de impago. No hay más opción. El día 10 de septiembre me desahucia. Hubo un momento que pensaba que parece que, me han hecho sentirme que soy como un terrorista o que estoy vendiendo droga, porque ni siquiera en esos casos se presenta tanta policía como se ha presentado en mi desalojo. El confinamiento entiendo que lo pasaste en la que era tu casa. Sí, lo pasé en lo que era mi casa con mi hijo, sí. Y durante esos meses, por lo menos, pudiste vivir sin miedo a que te echaran de tu casa, entiendo. Estar en casa tranquila no existe, porque si yo estoy trabajando y pido un alquiler que se adapte a mis ingresos para poder pagar, porque no me niego a pagar, no quiero vivir de caridad, no quiero vivir de ayudas sociales, porque estoy trabajando. Entonces, yo lo que realmente pido es un alquiler que se adapte a mis ingresos para poder pagar y estar tranquila. ¿Y llevas aquí 20 días acampada? 23 días acampadas, aguantando frío, calor. ¿Y cómo vas a trabajar? ¿Con qué ánimo vas a trabajar al hospital? Pues tengo ánimo porque, a diferencia de los políticos, yo sí que tengo humanidad. ¿Y hay alguna posibilidad de que tú recuperes tu casa, la que era tu casa? No. No hay ninguna posibilidad. Porque un alquiler social no me lo van a ofrecer y una hipoteca sin
sin un contrato fijo, porque en el hospital ahora mismo contratos fijos son muy pocos, yo no puedo pedir una hipoteca sola. Mucha suerte. Pues muchas gracias. Pero la historia de Georgina, que nos traía Dani Sousa, tiene muchas ramificaciones. O sea, habrán notado ese pequeño dato, y es que Georgina trabaja, tiene un sueldo, un trabajo digno, un sueldo quizá no tan digno. Hablamos de gente que, a pesar de tener trabajo, es pobre, y de las precarias condiciones laborales que tienen muchos de nuestros sanitarios o gente que trabaja en hospitales, como esta mujer. Centrémonos primero en la vivienda, que es la primera barrera para combatir la expansión del COVID. Saludamos a Juanjo Ramón, que es portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días. Hola, buenos días. Más allá de los titulares, ¿se continúan ejecutando desahucios de familias vulnerables programados antes del estado de alarma? Sí, por supuesto. Nosotros ya salimos con un comunicado diciendo claramente que la suspensión de los desahucios que nos estaban vendiendo era mentira, porque sí que es verdad que se ha frenado en parte los que se puedan provocar por culpa de la COVID, pero todos los desahucios programados, toda esa vulnerabilidad que ya llevamos sufriendo desde el 2008, con más de 1 millón de desahucios ejecutados y con una media de 200 desahucios diarios, eso va a seguir porque no hay ningún tipo de escudo social, ni de herramienta, ni de nada que proteja todo este sector de la sociedad que están dejando realmente atrás. Y haciendo esta diferencia, pues se está generando como vulnerabilidades de primera y vulnerabilidades de segunda, ¿no? Nos están empujando ya incluso a hacer diferencias entre pobres, que tampoco es lo más idóneo. Quiero decir, es como dos clases, una peor que la otra todavía, ¿no? No tiene justificación que se suspendan desahucios derivados del COVID y no los previos a él, en plena segunda ola de la pandemia, ¿no? Exacto, no hay justificación ninguna. Incluso también en su momento dijeron, bueno, durante la pandemia no ha habido desahucios, se ha querido relacionar eso gracias a estos decretos que han sacado, pues la realidad es que si durante marzo, abril, mayo y hasta el 4 de julio no hubo desahucios fue porque los juzgados pararon su actividad y todos los que estaban programados para esas fechas se suspendieron automáticamente al estar cerrados los juzgados, pues son los que están volviendo ahora, casos como el que hemos escuchado de Georgina, ayer también se ha ejecutado otro en Madrid, y todos los días estamos en la calle con otros colectivos, estamos viendo que los desahucios se están volviendo, todos esos que había antes, ¿no? Pues cada vez más rápido estar aquí, y encima pues no se está dando soluciones porque no las hay, o sea, no han puesto ni nada, y ahí estamos pues sufriendo esto, y va a seguir y va a ir creciendo, porque esa media diaria de desahucios que había previo seguirá estando ahora, sumada a todos estos que no hubieron durante el confinamiento. Claro, supongo que habrá colectivos además que tendrán mucha complicación para demostrar que su situación está relacionada con la pandemia, ¿no? Correcto, o sea, hay dificultades para eso, y luego al mismo tiempo, pues, aunque en los casos de alquiler, pues sí que han podido hacer algún tipo de medida que pueda más o menos proteger al inquilino, en los casos de las familias hipotecadas las han dejado totalmente en la estacada, haciendo en favor a la banca como estamos acostumbrados. Hay otra medida que se ha quedado fuera de la prórroga del escudo social, que es la moratoria hipotecaria, ¿no? Que había sido aprobada para hacer frente a esa caída de ingresos de muchas familias, supuestamente una caída temporal. Ahora estas familias igual se quedan a cero. Claro, estas familias se quedan a cero, ahora mismo las están obligando el único recurso que tienen es el sobreendeudamiento. Si hasta ahora con la moratoria que sacaron en marzo aún podías ir acumulando, ¿no? Tenías la moratoria, que es bueno, ya empezarás a pagar de aquí 6 meses, que lo que ya es un problema porque tienes esos recibos acumulados que se te van a sumar a los que vas a poder seguir pagando en el caso de que puedas. Ahora mismo no tienes ni esa opción de poder respirar un tiempo, y luego ya veremos cómo solventas el tema del sobreendeudamiento, que es grave. Pues bueno, ahora tenemos sobreendeudamiento y no hay ningún tipo de medida que proteja al sector hipotecario. El sobreendeudamiento, que es una de las grandes lacras del capitalismo. Juanjo Ramón, que es portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Gracias, Juanjo. Un abrazo. Muchas gracias. Buenos días.
hablaba Juanjo de pagar recibos. Las grietas de lo que queda del escudo social no se quedan ahí. A partir de esta semana, una persona que no pueda pagar la luz, el agua o el gas tiene muchas más opciones de que se la corten. La prohibición de cortes de suministros a familias vulnerables, que estaba vigente desde abril, también ha concluido esta semana, así como la prórroga automática de la vigencia del bono social eléctrico, que es un descuento dirigido también a los consumidores más vulnerables. María Campuzano es portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética. ¿Cómo estás, María? Buenos días. Hola, buenos días. La legislación española ya prevé la prohibición de cortar los suministros a una persona vulnerable, pero ¿qué requisitos tiene que cumplir para ser considerado población vulnerable? Es complicado también, ¿no? Exacto, o sea, lo que dijo la ministra en rueda de prensa no era exactamente cierto, ¿no? Que la protección de esa moratoria que han decidido no alargar era muchísimo más amplia, porque de hecho protegía a todo consumidor doméstico, entendiendo que nadie puede quedarse sin acceso a estos servicios básicos, sea cual sea su situación, ¿no? El problema es que previo a la pandemia ya existía esa protección contra personas, para personas en situación de vulnerabilidad, pero muy restringida, ¿no? Solo pues para personas que tengan unos ingresos muy bajos, por ejemplo, una persona mayor que tenga una pensión de 700 euros no está protegida, no está considerada vulnerable, por ejemplo, ¿no? O una familia con un menor de 17 años tampoco están considerados vulnerables, ¿no? Entonces, esa protección de cortes que prevé la legislación española es muy, muy reducida y deja a muchísima gente fuera. Y hay que tener en cuenta que a raíz pues de la pandemia, durante el confinamiento, hay miles de familias que han visto no solo que sus facturas han aumentado, sino que realmente no podían hacer frente al pago de estos servicios. Y además el Gobierno no preveyó una medida para evitar qué pasaba, o sea, preveyó esa moratoria muy necesaria, pero no qué pasaba con las familias que no podían pagar, qué pasaba con esa deuda, ¿no? Esa deuda se ha ido acumulando y como no se ha previsto, por ejemplo, lo que nosotras proponíamos era gratuidad de esos servicios para las familias que no podían pagar a cargo de las empresas que gestionan estos servicios, como esto no se ha previsto, ahora vamos a ver las consecuencias. Claro, porque hay una cosa que no sé si mucha gente sabe, pero el bono social lo que ofrece es un descuento en la factura de la luz hasta el 25%, pero hay familias que luego tampoco pueden pagar al 75%, así que se enfrentan a un corte, ¿eh? Exacto. Bueno, este bono social puede ser un descuento entre el 25 y el 40%. El 40% todavía tu renta tiene que ser mucho más inferior, pero como tú dices, mucha gente, aun teniendo estos descuentos, no puede hacer frente a la factura. Y el otro problema que tenemos es que hay mucha gente que tiene derecho y que ni siquiera lo sabe, porque no hay información, las compañías no informan a las familias de que tienen este derecho, por no hablar de lo difícil que es poder solicitarlo, ¿no? Nosotras en las asambleas estamos viendo que hay gente que lo tiene que pedir hasta 3 y 4 veces porque siempre falta un papel, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. ¿Y en cuanto al agua y al gas, María? Claro, hay desprotección total, ¿no? Porque el bono social solo es para la electricidad. En cambio, el gas y el agua no hay absolutamente ningún tipo de protección. Lo único que ha hecho el Gobierno es mantener el bono térmico, que al final es un cheque para que tú pagues la calefacción, que puede ser eléctrica, puede ser de gas, pero no hay ningún tipo de protección contra los cortes. Y precisamente, por ejemplo, el agua ahora mismo es más necesaria que nunca, ¿no? Que hay que mantener una higiene escrupulosa, ¿no? María Campuzano, que es portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética. Gracias, María. Mucha suerte. Muchas gracias a vosotros.